presencia, a los arquitectos académicos que están con nosotros hoy en la noche, a los colegas arquitectos, a ingenieros, estudiantes de arquitectura y público en general, y también dar las gracias al arquitecto Paulino de Canini, presidente del Colegio de Arquitectos, que nos acompaña hoy en la noche. Asimismo, quisiera aprovechar para agradecer al ingeniero Jorge Dávila, de Imagen Contemporánea Steelcase, su presencia con nosotros hoy en la noche, puesto que es uno de los amigos de la academia, que gracias a ellos esta academia puede seguir funcionando. Muchas gracias. Cedo el micrófono al arquitecto Roberto Chapa, que es el que preside la Comisión de Premiación y Membresía de la Academia, para que nos dé un informe de sus actividades. Buenas noches, señores académicos, público asistente. El capítulo Monterrey fue convocado a participar en el Proyecto Nacional del Instituto de Antropología e Historia para la catalogación y el registro de las obras de arquitectura con carácter patrimonial construidas en el siglo XX. 4 de las principales escuelas de arquitectura de la ciudad formaron la parte ejecutiva del levantamiento y la captura de datos para la elaboración del catálogo. El proyecto se inició en el mes de junio de este año con juntas previas de trabajo para determinar el diseño de la ficha de registro óptima. Esta se consideró conveniente fuera electrónica y progresiva para que permitiera el almacenaje creciente de datos. Para ello, se elaboró el software adecuado que hiciera posible la selección y especialización de la información y que además permitiera establecer ligas a archivos más profundos para obras sobresalientes. Este banco informático, que en esta primera etapa de trabajo fue dirigido a las obras de la primera mitad del siglo XX y limitado al primer cuadro de la ciudad, será puesta al alcance de todos los interesados a través de CDs y posteriormente por servicios de Internet. Este proyecto se convertirá seguramente en un valioso instrumento de control y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Hasta el momento, y habiéndose realizado un recorrido puntual de dicha zona, lo cual significa haber observado 850 manzanas aproximadamente, que significan más de 20.000 obras de diversos géneros funcionales, se han registrado aproximadamente 1.250 construcciones de interés patrimonial, y de estas se considera que entre un 70 y 80% será material de catálogo. Siendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia el convocante principal de esta labor, y habiendo contado con una participación de organismos tan importantes como Conaculta, el INBA, las escuelas de arquitectura del Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y la UDEM, así como apoyos del INEGI, el Archivo Municipal de Monterrey y la propia Academia Nacional de Arquitectura, así como el Colegio de Arquitectos, es sin duda el proyecto más importante que se ha realizado con respecto a la arquitectura del siglo XX y que por su concepción hará posible el progreso y actualización de la información, así como su concentración en un solo banco de datos, y así evitar la constante entropía y repetición de experiencias aisladas de investigación histórica de este periodo. El registro y catálogo de la arquitectura del siglo XX continuará por tiempo indefinido en sus siguientes etapas, ya que se pretende establecer y catalogar la arquitectura de la segunda mitad del siglo, y el capítulo Monterrey, a través de esta comisión, seguirá participando activamente en este proyecto. Plaza del Colegio Civil. En virtud de la importancia que reviste el proyecto arquitectónico y de diseño urbano de la Plaza del Colegio Civil, la cual constituye, junto al propio edificio de la actual preparatoria número 1 y algunas construcciones aledañas, parte del patrimonio histórico de la ciudad, la Universidad Autónoma de Nuevo León convocó recientemente a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, para emitir sus opiniones sobre la elaboración del proyecto final de este espacio urbano. Con las modificaciones al diseño original, que ya son conocidas por la opinión pública, las decisiones que resulten de esta junta serán trascendentales para la correcta solución de este proyecto,
que corre gran riesgo de desvirtuación si no se determinan adecuados controles y líneas estratégicas para este importante detonador urbano. Esta comisión seguirá pendiente y con participación activa en el desarrollo de este proyecto, que por estar actualmente en proceso de construcción y por delicadas expectativas sociales, requiere de una solución de carácter extremadamente urgente. Invitamos a todos los miembros de la Academia y a los presentes a dar sus puntos de vista, ya sea personalmente o bien a través de nuestra dirección en Internet. Premio a la memoria de la ciudad. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura informa a esta asamblea el inicio de la selección de obras de arquitectura antigua para el Premio a la Memoria de la Ciudad, correspondiente al año 2000. Esta premiación, establecida por este capítulo desde 1998 y llevada a cabo por la Comisión de Premiación y Membresía, pretende distinguir las obras de arquitectura con más de 50 años de antigüedad que hayan sido intervenidas con calidad suficiente como para preservar el patrimonio histórico de la ciudad tan en estado de estudio y protección. El premio, como se recordará, se otorga en dos categorías diferentes: la obra mejor conservada y la obra mejor adaptada. Adicionalmente a estas, se ha extendido una distinción a la labor comunitaria de preservación de ámbitos urbanos, como fue el caso del reconocimiento a la Junta de Vecinos y Residentes de la colonia Quinta Mirador, el año 1999. Habiéndose iniciado este premio en el barrio antiguo, incluyendo las áreas de Tenerías y Nejayotes, este año se seleccionarán obras individuales de la colonia Quinta Mirador y se iniciará un estudio de la Villa de García y, si es el caso, distinguir a grupos de residentes que hayan efectuado intervenciones de calidad en sus propiedades. Aunque es una tarea difícil, el propósito de esta comisión es extender el premio a toda el área urbana. El catálogo de arquitectura del siglo XX que antes mencionamos será un valioso instrumento para ello. La ceremonia de premiación se efectuará en la sesión solemne de este capítulo, correspondiente al mes de febrero del próximo año 2001. Por último, segundo Gran Premio de Arquitectura Joven. El capítulo Monterrey y la Comisión de Premiación y Membresía informan a esta asamblea el próximo concurso para el Gran Premio de Arquitectura Joven, que será convocado a inicios del mes de enero de 2001, y en el que podrán participar equipos de trabajo de las escuelas y facultades de arquitectura de todas las universidades del área metropolitana. Como se recordará, ya que se informó oportunamente, el concurso de este año 2000, ganado por la Universidad de Monterrey, fue un éxito por la gran calidad de los trabajos presentados por las 4 principales escuelas de arquitectura que participaron. Fue tanta la proyección de este evento que posteriormente fue organizado un concurso semejante por el capítulo Guadalajara para esa capital. Durante este mes de diciembre se definirá el contenido de la convocatoria, que funcionará con las mismas bases de participación de equipos y en la que nuevamente será seleccionado algún tema de interés para la comunidad. Solicitamos a todos los estudiantes, particularmente los de semestres superiores, estar pendientes de este importante evento académico, considerando que es un excelente modo de medir el avance de la educación de nuestros jóvenes arquitectos. El capítulo Monterrey espera su entusiasta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y quisiera aprovechar para, en nombre de tus colegas de la Academia, agradecerte ese gran esfuerzo que estás haciendo en tu comisión. Cedo el micrófono al arquitecto Juan Carlos Pérez, secretario del capítulo, para que proceda con la sesión. A continuación, la cronista del capítulo, la arquitecta María Teresa Martínez, nos presenta la relatoría de la sesión de noviembre próximo pasado. Por favor. Buenas noches. Hemos llegado al final de este año y turnamos la página a otro capítulo infinitesimal de la eternidad. En la Academia nos reunimos en esta última celebración del año para compartir nuestra pasión por la arquitectura
nuestra adicción, como la llamó Bernardo Hinojosa en la sesión de noviembre. Esta sesión se desarrolló en el museo, inmersos en la vegetación y los océanos, como si iniciáramos un viaje hacia el verdadero cambio de milenio. No pretende ser una plática teórica, nos dijo, ni un panorama general de lo que se hace en México, nos advirtió. Es una reflexión entre colegas y amigos sobre la práctica de mi despacho en el área de arquitectura de la educación. El tema, la arquitectura para universidades y la arquitectura para los colegios. Una práctica hecha con mucha pasión y afán de perfeccionamiento. Para Bernardo Hinojosa, la calidad de los proyectos está directamente proporcionada al trabajo. Está basada en el trabajo, las ganas y la noción de trabajo en equipo. No creo en los genios de la arquitectura, creo en la producción de buena arquitectura basada en profesionalismo, análisis, seriedad y mucho trabajo. Menciona la importancia del trabajo en equipo y reconoce a los colaboradores y diferentes socios con los que ha trabajado a lo largo de estos 10 años. Creo que la arquitectura es una fuerza de transformación de la sociedad y el importante papel del arquitecto en los edificios educativos, del ranchos al campus, o la evolución y la coherencia de un proceso de construcción que va dando frutos. Un esfuerzo de construcción que se inició hace 10 años. Menciona que a Christopher Alexander le interesaban mucho los procesos de producción del entorno y nos describe a continuación el proceso de construcción de la Universidad de Monterrey, mencionando las características que han permitido el éxito del proyecto. Un sistema de planeación bien estructurado, con visión a largo plazo, identificando cada uno de los proyectos dentro de un proyecto de paisajismo. Perseverancia institucional de la visión, a pesar de los cambios en la administración. Una gerencia de la obra interna que permite coherencia, participación de las personas involucradas que ocuparán los edificios, compromiso con la calidad arquitectónica, constancia. El resultado ha sido coherencia que forma el carácter del campus. No se manejan acciones aisladas que no estén contempladas en el plan. Unidad en la diversidad de los edificios, equilibrio en la diversidad. Y lo dijo muy claro. Los edificios no son hermanos gemelos, pero sí son primos. La disciplina en el uso de materiales que dan unidad al campus. No es un megaproyecto. Utilizamos una metodología muy deliberada dentro de la generación de los proyectos. Es una búsqueda sistemática. Se declara funcionalista buscando el nivel óptimo de tecnología y la coherencia interna de los edificios. Riqueza y solución a detalle. Citando a Miss Van der Rohe, que dijo, Dios está en los detalles, está convencido de que mucha de la riqueza de los edificios reside en la solución de los detalles. Bernardo Hinojosa expresa que la cualidad de los edificios reside en la forma en que están cuidados, bueno, repito los detalles. La contextualidad en el entorno y la búsqueda de materiales austeros. A continuación, inicia las transparencias en la que vimos no un ranchos, sino más bien un paisaje semidestruido o semi-construido, producto de la falta de coordinación y cómo fue avanzando una remodelación, iniciando el carácter de la universidad, precolados, marcos que anuncian los accesos, cubiertas, vegetación. Un primer plan maestro con Jorge Garza, su evolución, circulaciones, hitos, monumentos. La biblioteca, la plaza, nos describe detalladamente los elementos del edificio, tragaluces, pasos, participándonos de las dificultades de algunos elementos como el muro de vidrio curvo y los resultados gratificantes. El centro de la comunidad, un edificio que reúne una gran serie de actividades, cafetería, librería, capilla, teatro, un lobby de 3 pisos, los pasillos colgando, la integración de la Sierra Madre de fondo a la plaza, las vigas, al centro de la escultura del hombre, un gran cuidado de los detalles, una arquitectura limpia. El área deportiva que será recreando un lugar para estar, una palapa colgante, ligera, sostenida por tensores. Constancia, consistencia, la habilidad continuada de poner en práctica su intención, continuidad, fidelidad inquebrantable hacia tus espíritus.
aspiraciones. Constancia es una palabra que combina disciplina y fe. Ambas son las raíces de todo logro. A continuación nos describe minuciosamente el proyecto de la rectoría que acaba de ganar, las alternativas de fachada, las alternativas y de la plaza de valores. Así, Bernardo Hinojosa nos muestra realizaciones y proyectos con igual lujo de detalle. Así vemos la Escuela Libre de Derecho también, este proyecto. Expone a continuación las principales características de la arquitectura de los colegios, mismas que extiende al mostrarnos el proyecto de Chihuahua, ya pronto en construcción, detallando los diferentes espacios según los grados escolares. El Colegio Regiomontano, el proyecto que no se realizará, pero donde casi disfrutamos de los espacios pensados para esos niños. Solo nos lamentamos no poder disfrutar de esos lugares como niños, ya que es un poco tarde para nosotros. El arquitecto Adán Lozano nos habla de la coherencia de los edificios de la UDEM y lo confirma. Aunque parecieran pequeñas totalidades en sí mismos, analizando el trabajo de conjunto es fácil descubrir lo que Bernardo está formando, un mundo con características propias que se expande conforme se agrega un elemento arquitectónico más, incorporando temas, medios, materiales y tecnología sin problema alguno. Eso fue Bernardo Sepúlveda la sesión pasada. Gracias, Tere. La arquitectura es una ciencia que se aprende en la teoría y en la práctica. Además, el arquitecto debe ser ingenioso y laborioso. Ni genio sin trabajo, ni trabajo sin genio hacen del obrero perfecto. Vitruvio, siglo V a.C. Hay muchas maneras de pensar. Esta noche, Jorge Garza de la Garza piensa a su manera. Nos invita a reflexionar, recreando un paseo arquitectónico, recorriendo la secuencia espacial en términos de libertad, voluntad, arquitectura. Hoy, el arquitecto Garza de la Garza deja su huella en este foro, como la han dejado aquellos que han compartido con nosotros este ámbito de pensamiento y diálogo en torno a la arquitectura. Sean bienvenidos todos. Jorge Jesús Garza de la Garza realizó sus estudios básicos y medios en Monterrey, su lugar de origen, consiguiendo al concluirlos el premio al mejor bachiller en 1969 por el CUM. Se graduó con mención honorífica como arquitecto en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1974, tomando cursos especializados de posgrado en diseño gráfico en el 73 y planificación urbana en el 74. Por sus méritos académicos recibió el Premio al Saber de la Sociedad de Ingenieros y Técnicos de Monterrey y el Premio al Mejor Estudiante de México, otorgado por el Presidente de la República. Inicia sus actividades profesionales a la par que sus estudios universitarios, primero en su ciudad natal y a partir de 1975 al concluirlos en la Ciudad de México, participando en variados proyectos a lo largo del país, desde casas habitación y edificios de oficinas, hasta complejos turísticos y centros comerciales. A partir de 1989 regresa a Monterrey, estableciendo su despacho de diseño con el nombre Arge Arquitectos SC. En el transcurso de su experiencia profesional ha colaborado con importantes firmas nacionales y extranjeras, ya sea en desarrollos internacionalmente conocidos como el Centro Cultural Arte Contemporáneo, que inicialmente sirvió como sede para la prensa de la Copa Mundial de Fútbol México 86, o el proyecto del edificio corporativo Televisa, junto al Estadio Azteca, que aún sin haberse construido, ha tenido difusión internacional en el medio arquitectónico, pues se desarrolló por la asociación de la prestigiada firma inglesa Foster Associates de Londres y Sordo Madaleno Arquitectos de la Ciudad de México, firma en la que hasta 1989 estuvo asociado y fungió como director de proyectos. Desde su retorno a Monterrey al frente de Arge Arquitectos en el 89 ha participado en el desarrollo del Plan Regulador
y los edificios deportivos y de servicios del campus UDEM, en el diseño de la Arena Monterrey, por todos conocidos, y en diversos proyectos institucionales, comerciales y habitacionales. Recibe el premio de la Bienal de Arquitectura en 1985 que otorga el Colegio de Arquitectos de Nuevo León por su participación en el proyecto del edificio de oficinas Torre Alta en Garza García, Nuevo León. Desde 1989 estableció y dirige promociones y proyectos Gamma SDRL-DCB, que entre otros servicios se dedica a la promoción y administración de proyectos y obras, fundamentalmente de aquellos cuyo diseño ha desarrollado personalmente a través de ARGE Arquitectos SCI. Participó en el curso de dirección de empresa AD2 de 1993 a 94 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, y a partir de entonces en los de continuidad y actualización. Ha dictado conferencias en algunos centros educativos universitarios y foros profesionales de la ciudad, en la UDEM, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Espacio Común. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura por el capítulo Monterrey de la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León y de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Con ustedes, el arquitecto Jorge Garza de la Garza. No podría hablar desde esta tribuna sin antes agradecer el honor con que me distinguen. Lo haré con el propósito de reflexionar junto con ustedes de algunos temas más bien relacionados con la cultura, pero que directamente atañen a nuestra profesión. Porque el cambio de siglo sugiere que volvamos la mirada hacia atrás, para observar el camino que hemos recorrido y también para escudriñar, aunque sea someramente, el curso que nuestra cultura viene tomando desde hace algunos años, por ver si atinamos a encontrar algún soporte del que podamos asirnos para continuar con nuestra tarea profesional por cauces más seguros y claros. El vertiginoso sucederse de los fenómenos que han revolucionado la vida de los humanos en el último siglo, en asombroso paralelismo con el que en su tiempo supuso también el Renacimiento, nos llevan a preguntarnos acerca del rumbo que hemos de seguir para hacer que nuestras respuestas arquitectónicas sean más conformes a esas transformaciones, sabiendo que han de ajustarse a los nuevos condicionamientos técnicos, pero antes que nada, y como siempre, al servicio del hombre. Con un novedoso humanismo que supere las deficiencias de nuestra cultura, la que hizo crisis el siglo XX, tan marcada por desigualdades y discriminaciones, por el racismo, el genocidio y también el totalitarismo. Una nueva cultura orientada al desarrollo integral de la persona con sus valores, que fundada en el respeto a los derechos de la naturaleza humana, promueva la democracia y la libertad personal en todas sus formas, la religiosa, la cultural, la profesional. Hago énfasis en esto porque en buena medida el dislocamiento cultural que hemos presenciado durante el siglo pasado ha sido ocasionado por una equivocada identificación de libertad y voluntad, de juicio propio y verdad, de forma que soy libre si hago lo que quiero, y por lo menos para mí es verdad lo que yo pienso. Este volverse y orientarse solo así, dejando de buscar la verdad que también existe fuera de mí, este solipsismo, como lo llaman algunos pensadores,
lleva indefectiblemente a la soledad y subjetividad, que en situaciones extremas tiende a la autodestrucción y con ella a todo lo que la rodea. Resulta un contrasentido querer permanecer incomunicados en la era en que incluso la comunicación artificial proclama a los cuatro vientos sus logros técnicos, cuando la realización del ser humano siempre se ha encontrado precisamente en ese comunicarse interpersonal. Lord Acton decía que la libertad no consiste en hacer lo que nos apetece, sino en tener derecho a hacer lo que se espera de nosotros. Detengámonos a pensar un poco en quién o quiénes esperan de nosotros y también por qué lo hacen. Solo este concepto de libertad conduce al auténtico enriquecimiento de las personas, a su plena realización. Solo la voluntad, arraigada en la verdad y el bien, consigue la felicidad, mientras que orientarse en un misantrópico deber ser conduce a la permanente inquietud vital. Cito ahora a George Weigel. El siglo XX se aproximaba a un final inmerso en una gran paradoja. A principios de siglo, la humanidad confiaba ciegamente en sí misma y estaba plenamente convencida de haber alcanzado su madurez. Sin embargo, el siglo estaba finalizando con un mundo sumido en un profundo temor. Los seres humanos tienen miedo de sí mismos y de lo que son capaces de llegar a ser. Tienen miedo del futuro. En el umbral del cambio del milenio, debemos aprender a no tener miedo. Debemos descubrir el espíritu de la esperanza y la confianza para hacer posible un nuevo florecimiento del espíritu humano a través de la auténtica cultura de la libertad. La cultura se humanizará si nos ocupamos de continuarla, de construirla alrededor de la verdad de la persona humana. Y sólo así será posible garantizar su libertad. Libertad que sea iniciativa y de dominio de nuestras acciones. Libertad que sea apreciada como verdadero don de nuestra naturaleza. Todavía recuerdo algunos análisis de corte racionalista que aprendimos en las aulas. Intentaban explicar que las manifestaciones plásticas de las culturas a lo largo de la historia se sucedían en un irremisible proceso dialéctico emanado del predominio de alguna de las facultades superiores del hombre. Por ejemplo, de la voluntad y la libertad en el caso del románico y del gótico, y de la racionalidad en el del Renacimiento. La explicación resultaba convincente, pero incluía una confrontación que no se da en la realidad. La dicotomía en el análisis de la preeminencia conduce a la polarización, a violentar la realidad de las cosas con una visión parcial e incompleta. Pienso que para explicar las manifestaciones artísticas hay que buscar en el equilibrio de los elementos, aún en medio de los contrastes, la armonía. Porque ésta se aproxima a la belleza, entendida según la definición clásica como el esplendor de la verdad que estamos seguros que existe, si bien es cierto que se dificulta encontrarla y que para el hombre es imposible agotarla. ¿Cómo transformaría esta cultura nuestro quehacer profesional? ¿Cómo podríamos ser más receptivos a las opciones que se nos presentan, sobre todo si nos las presentan nuestros colaboradores, o si el medio ambiente profesional empieza a permearlas? ¿No es verdad que continuamente tendemos a justificar nuestras posiciones con una sobreacentuación de la libertad personal? ¿O tampoco será cierto que para evitar tener que argumentar, invocamos a que aquello es lo que a nosotros nos parece o gusta? ¿Cómo reaccionamos al darnos cuenta que continuamente hacemos referencia a nuestra autoridad para fundamentar nuestras propuestas?
Estamos verdaderamente convencidos que la forma de trabajar en la actualidad es necesariamente en equipo. Distribuimos la autoridad a la par que la responsabilidad. La realidad nos impone nuevos elementos a tomar en cuenta. Una mayor apertura con las personas y sus propuestas, con los procesos profesionales, tanto los internos como los exteriores, más bien relacionados con la ejecución, y también con las manifestaciones culturales, para conseguir y explorar nuevas formas de resolver los problemas, con mayor precisión en los análisis funcionales, sin estereotipos formales, con la imaginación despierta a lo que la geometría y los materiales sugieren, pero anclados culturalmente, es decir, con una mentalidad abierta, sin renunciar a las propias acotaciones culturales. La magnitud de los problemas o la complejidad de los mismos exigen cuestionar la confiabilidad del propio criterio y su capacidad de comprensión, para abrirse a la colaboración del propio equipo y a los de otras disciplinas que son indispensables para obtener soluciones siquiera acordes con al grado de avance tecnológico de la actualidad, ni que hablar de las implicaciones culturales que conllevan. Una mayor cualificación y diversidad profesionales demandan una capacitación permanente y una fundamentación teórica y técnica de las decisiones. Una visión de conjunto, pero con enfoque de los problemas particulares. La superación reiterada de los propios logros, omitiendo cualquier género de narcisismo, se convierte hoy en premisa para permanecer dentro de competencia en el ámbito profesional. El descubrimiento de nuevos paradigmas en cada proyecto y su utilización como elementos de motivación de la labor de equipo y como parte del proceso de investigación que es indispensable realizar. Aprender en el proceso, con el proceso y del proceso. Estos y muchos más son los retos que la nueva cultura presenta también al medio ambiente profesional de la arquitectura. Podríamos todavía llamarla contracultura. Se nos presenta asequible, pero ardua. La fundamentación teórica de estos nuevos principios debe considerar la verdad de la persona humana, la libertad y la razón deben conjugarse en el presente para conseguir un futuro verdadero. Ya no será solo cuestión de estilos, sino que para responder adecuadamente a la cultura globalizada, tendremos que renovarnos nosotros cada día y renovar todos los aspectos de nuestro quehacer profesional. A continuación, presentaremos una selección de diapositivas de los trabajos, de algunos de los trabajos que hemos tenido oportunidad de realizar, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer pues a la gran cantidad de colaboradores, muchos de ellos aquí presentes, que hemos tenido en esta oficina a lo largo de estos 10 años que llevamos aquí en Monterrey. Pues muy bien, vamos a ver las diapositivas.
No cabe duda que la arquitectura nos hace sentir y pensar el espacio, los espacios. Es materia vuelta a forma y forma vuelta a pensamiento. También es tiempo, es historia, es libertad y voluntad. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros esta noche tu ponencia, tu pensamiento, tus sentimientos, tu arquitectura. Invitamos al doctor Armando Flores a presentar su comentario a la ponencia de esta noche. Por favor, Armando. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este lugar. Me da mucho gusto que me haya invitado Jorge a que lo acompañara en esta presentación, en esta ponencia. Una ponencia que indiscutiblemente pretende volver dinámico al auditorio, pretende la participación. Bueno, Jorge nos presenta un material en dos partes. La primera parte, su reflexión teórica, el cual indiscutiblemente se quiere presentar a partir de qué es lo que lo alimenta, de dónde viene su reflexión, qué peso tiene en él lo acontecido arquitectónicamente, qué utilidad tiene esos acontecimientos. Es un discurso confesional, hablado, muy valiente en el sentido de que no se esconde en su genialidad, no pretende presentarla como tal. En este tiempo en que la arquitectura se ha vuelto de una individualidad tremenda. El segundo discurso de Jorge es el de la imagen, sin sonido, sin explicación, sin conducción. Y es una imagen muy coherente, que está muy de acuerdo a su discurso. Cuando Jorge me invita para para desempeñar este puesto, este papel, este rol en este evento académico, me invitó para que viera su trabajo. Y le dije que prefería mejor verlo en una primera instancia, no prefabricar imágenes, no prefabricar criterios ni conceptos. Lo conozco desde que nos conjuntamos por primera vez como maestros y alumnos en las aulas del Tecnológico. Competía con Bernardo Hinojosa, directamente, indirectamente con Luis Préstamo, con Ricardo Padilla, con Juan Ignacio Barragán, todos ellos alumnos míos en aquel entonces de inquietudes, en un tiempo muy bonito del Tecnológico, y otras muchas gentes más. Entonces me llama y me pide que si estoy con él, y por supuesto que a los alumnos no se les puede negar nada en lo absoluto. Y bien, yo ahorita mis ideas, mis pensamientos están encaminados a tratar de entender todavía la arquitectura. De alguna manera la comencé entendiendo a través de los arquitectos, después me pasé a los libros y después dejé a los arquitectos y a los libros y me fui directamente a la arquitectura. Y ahorita me encuentro en esa etapa. Me interesa más la arquitectura desde la arquitectura misma que desde las individualidades o desde los tratadistas. Y descubrí muchas cosas en la arquitectura directamente, más de la que podía haber descubierto en el texto o en el discurso individualista y pretencioso de los arquitectos. Entonces, pero claro, yo no vengo a hablarles de mí aquí, sino vengo a, como les decía en un principio, a tratar de que ustedes interactúen más en esta ponencia, en este discurso, en este material que nos presenta Jorge Garza de la Garza.
debemos hablar de la obra de Jorge o el Jorge de la obra. ¿Es la obra de Jorge o es Jorge en la obra? Aquí habría que comenzar por distinguir esto. El discurso es muy importante. El discurso de Jorge hace referencias muy interesantes sobre el devenir histórico de la arquitectura. Y desde ahí comienza un posicionamiento que después va a venir en las imágenes, un viaje de mucha libertad, tomando, reinterpretando, estudiando, me da más la impresión, estudiando permanentemente la arquitectura sin temores, sin atavismos, sin amarras. Y bueno, aquí el tiempo que tenemos, el tiempo histórico que tenemos con nosotros más dominante todavía es el de este milenio que se está terminando, y en este milenio se suceden dos tiempos históricos muy interesantes: la Edad Media y los tiempos modernos o contemporáneos. Todavía somos un tanto medievalistas y somos un tanto renacentistas, y la obra de Jorge lo presenta con mucha claridad. El medievalismo es introspección, es intimidad, es fruición, es placer del trabajo, del oficio, es artesanía. El Renacimiento es el redescubrimiento del hombre, es la heroicidad, es la individualidad, es el hombre, la medida de todas las cosas, el hombre sobre todas las cosas. Y ese monoteísmo medieval se convierte en un ateísmo renacentista. Bien, todavía somos un tanto medievalistas porque todavía somos un tanto buscando la conservación de nuestros valores, de nuestro trasfondo cultural. Somos un tanto introvertidos, somos un tanto íntimos, pero al mismo tiempo nos brinca el Renacimiento, nos brinca el hombre sobre todas las cosas. Y cuando veo tantas esferas de Jorge en tantas obras, casi me hace recordar a Miguel Ángel y su David. El David de Miguel Ángel tiene en la base de una de sus piernas un tronco de árbol mutilado. Ese tronco, por supuesto, que le permite mayor estabilidad a la pieza, pero en Miguel Ángel no era necesario para estabilizarla. La pieza está con los dos pies en el suelo, se apoya sobre ambos pies, pero el tronco no es una necesidad estructural de la pieza, es más bien la deuda que Miguel Ángel tiene con los escultores griegos del siglo V a.C., con los escultores del siglo de Fidias. Y entonces Miguel Ángel se declara un estudioso de la escultura ateniense y deja ese testimonio. Cuando vemos las esferas en la obra de Jorge o de Bernardo o de tantas gentes que hemos visto, cuando vemos esas caídas de agua, esos canales, son confesiones, son referencias. Bien, es una actitud renacentista. Tendríamos que pensar que en Jorge las cosas no son accidentales, pero debe haber mucha profundidad más en eso. Entonces, bueno, yo estoy poniendo ahorita en términos taurinos el toro en el buen tercio para que Jorge coloque, no sé si apenas las banderillas o ya quiera entrarle fuerte a esto. Entonces yo los invito a todos ustedes para que le planteemos al ponente en torno a esto que él mismo nos ha querido plantear por acá, algo que nos pueda ayudar a ampliar, a clarificar, porque Jorge habla mucho de cultura, habla mucho de identidad, habla mucho hay una serie de conceptos muy ricos ahí que pudiéramos explorar y sacarle un poquito más de jugo. Creo que el discurso leído y después el discurso sin palabras
son muy densos y creo que debería de ayudarnos todavía un poco más para tratar de entender el porqué de este mensaje y de esta ponencia ante ustedes, con el único propósito de que se vuelva compartida, participativa y que ampliemos más este discurso. Creo que me correspondería probablemente hacer la primera pregunta. Y bueno, yo le preguntaría a don Jorge Garza de la Garza hasta dónde este planteamiento que estoy haciendo serviría para encauzar al auditorio a ampliar este discurso. La siguiente pregunta, por favor. No, por supuesto que sí sirve, hermano. Sí, evidentemente que sí. Muy bien. La verdad, siempre he sido un admirador muy fuerte del Renacimiento. Y tal vez sea el periodo del Renacimiento a la arquitectura contemporánea el que más me ha gustado analizar y el que pues, posiblemente también tenga o pueda tener una relación muy fuerte con el proceso de la arquitectura que estamos viviendo en la actualidad. Por eso ese deseo de estabilidad a la vez de dinamismo que pienso que se percibe en los trabajos que hemos desarrollado. Muy bien. ¿El público quién se anima? Me acuerdo que la última vez que estuvimos Jorge y yo en la Sociedad de Sordomudos tuvimos más o menos una mitad. Todos se quedaron así nada más con la mirada perdida en el horizonte. Bueno, el propósito de la academia es precisamente ampliar, dialogar, platicar, preguntar. Es un foro que se diferencia de los demás foros en este sentido. Aquí venimos a participar y creo que hay muchas preguntas que hacerle a Jorge. Fíjense cómo las últimas tendencias, algunos arquitectos se vuelven un poco medievalistas y empiezan a darle crédito a su carpintero, a su pintor, a su herrero, a su canterero. Hemos tenido aquí en la academia ponentes que de repente despliegan todo su séquito de colaboradores, ¿no? Aquí en silencio algunas de las fotografías hablan de colaboradores. Hay la necesidad de corregir el rumbo. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho del filósofo del norte del siglo XX, que dice que es más fuerte la costumbre que el amor. Hay muchas cosas que las hacemos por costumbre y la arquitectura no está ajena a estas. Tiene pocos actos de amor y muchos actos de costumbre. Entonces de repente entra la moda, de repente entran actitudes que se nos vuelven comunes, de repente vienen formas, vienen materiales constructivos, vienen colores, vienen tratamientos. Todos estamos luchando por una identidad y a la vez no sabemos si estamos sueltos a la deriva de un vendaval de fuerzas y de situaciones y nos han obligado a que presentemos la obra heroicamente, como la obra individual, la obra personal, la voluntad creativa. Entonces tenemos que presentarnos con todas las medallas colgadas y presentar una obra que se parezca a las obras de cómo las presentan los demás. Creo que la obra nos rebasa. Creo que con el tiempo desaparecen los nombres y quedan las obras. Y cuando se agreden las obras, como la Casa Holk, que nada más nos dejaron el puro carapacho, es una obra de 1911, es una de las primeras obras de concreto, es una de las primeras obras racionalistas del siglo XX. No sabemos quién la hizo, quién la diseñó, nos puede la Casa Holk como obra. Poco a poco las individualidades van desapareciendo de la obra y quedan las obras mismas por su propio peso, porque la arquitectura es una obra de la humanidad más que de los arquitectos.
En este sentido, creo que es muy bonita la ponencia que nos presenta Jorge Garza. No se presenta con todos esos aspavientos. Vamos, se quiere ir temprano a casa. Está muy frío allá, sí, adelante. Yo quisiera preguntarle a Jorge si pudiera hablar un poquito más del concepto clásico de la belleza como esplendor de la verdad y de qué manera se refleja en su obra el peso que tiene la plástica con la función y la coherencia que debe haber para crear un producto completo. Bien, siempre me ha gustado hablar de que el momento plástico de la arquitectura puede empezar cuando está resuelto el problema funcional. Y en ese sentido, con frecuencia también he recurrido a la imagen de que las esculturas de Miguel Ángel están técnicamente perfectamente resueltas, y que nosotros también debemos, desde el punto de vista técnico, conseguir esa funcionalidad en cada una de nuestras obras, y que una vez que hemos sido capaces de encontrar no una, sino varias soluciones funcionalmente válidas para nuestros proyectos, es el momento en el que, vamos a decir, la inspiración o la propia dotación de cultura puede enriquecer o juzgar oportuno el desarrollo de los aspectos plásticos que tiene cada una de esas obras. Esto, sin dejar de ser verdad, es también, por lo menos tengo que confesarlo personalmente, es parcialmente verdadero, porque siempre desde el principio empieza uno a inducir la forma. Si bien en paralelo, no declaradamente, no descaradamente, incluso con un cierto temor de engolosinarse con aquella forma, para evitar dejar de cumplir con aquellos requisitos que son por parte del cliente, por parte de las autoridades, por parte de la estática misma y de las funciones, pues condiciones indispensables para que la arquitectura se pueda llamar arquitectura. ¿Cómo pudiéramos relacionar esto con ese concepto clásico de belleza? O más bien, ¿cómo podríamos contraponer ese concepto clásico de la belleza con las manifestaciones culturales que hemos tenido en el último siglo, en los últimos tiempos, en donde más bien se cultiva el desorden o más bien se plasma el desequilibrio, cuando no, pues incluso incoherencias que verdaderamente resultan impensables. Diría yo que siempre el concepto de belleza, el concepto clásico de la belleza, es una referencia, que nosotros podremos elaborar las reflexiones y contrarreflexiones que queramos al respecto de esos conceptos clásicos, pero siempre serán una referencia, siempre serán una guía. Y admito que tienen muchísima validez en la medida en que explicitan las características de nuestra sociedad contemporánea, esas manifestaciones de alguna forma desequilibradas, pero me parece que somos capaces siempre de hacer esa referencia, incluso al contemplar aquellas obras, una referencia a lo que es normalmente, o ha sido considerado normalmente como el concepto de la belleza clásica, que está pues fundamentado en ese esplendor de la verdad, como pues tú mismo has comentado. Gracias a ti. Adelante. Perdón, confundí el camarógrafo que estaba viendo la palabra de la una pregunta muy abierta, muy
muy abierta. bien. Hablar del renacimiento, pero también reconozco con el lado del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El Renacimiento es un racionalismo. Pero bueno, de este siglo, pues, está por terminar. Bien, el racionalismo. No estoy... ¿Alguna vez me hablabas de lo que era alguna época del post-racionalismo? Sí, yo considero que estamos ahora y que debemos más bien pensar en el post-racionalismo. El racionalismo no deja de ser en cierta manera, una abstracción. Abstrae una serie de elementos indispensables en la arquitectura para poder hacer su propuesta, fundamentada en criterios evidentemente técnicos, plásticos y funcionales, pero omite muchas referencias a otros elementos. Y considero que la época del post-racionalismo, no me gusta hablar tanto de clasificaciones porque nos confundimos, realmente empieza por trazarle un límite, pues a lo mejor en las últimas obras de Corbusier y específicamente con Luis Kahn, en donde vemos una preocupación adicional a la plástica que se había venido manejando en el racionalismo. Adelante. Sí, Roberto. Porque el proceso de diseño de tu oficina prácticamente es la búsqueda de alternativas de funcionalidad y conjuntamente de plástica. Hay un momento en que esas se conjuntan y se puede decir que es tu libertad, pero al momento de plantear esa libertad al vecino, o llegas y planteas tu verdad en un elemento urbano, ¿qué tanto responde tu libertad al entorno urbano? Pues he de reconocer que a veces muy agresivamente, ¿verdad? Pero es cierto, la libertad se potencia en el momento en que tú dominas la función, en el momento en que dominas el proyecto, la libertad se potencia increíblemente. Y es cierto también que mi arquitectura es agresiva en el entorno. Indiscutiblemente, sí. Adelante, por favor. Jorge, ¿tú cómo te defines como arquitecto? ¿Cómo definirías tu producción arquitectónica? Esa respuesta no me la sé. Realmente no me gusta hablar de posturas. Yo pienso que nuestro trabajo, el desarrollo de nuestro trabajo es realmente resolverle los problemas al cliente. Pero es tanto nuestro gusto, nuestra pasión por la forma, por la belleza, que nos hemos dedicado a lo mejor muchas veces en nuestros ratos libres o en nuestros insomnios a leer al respecto de esas cosas. Y porque en los ratos de trabajo pues tenemos que resolver los problemas administrativos y los problemas funcionales, ¿verdad? Y la cobranza también. Entonces, es tal la inquietud o el deseo, el amor que nosotros tenemos por la plástica, por la belleza, que no podemos omitir incluirla en ese trabajo. Para mí, definir la arquitectura es definirla como un trabajo más, un trabajo muy importante porque es el que permite el desarrollo de las actividades humanas. Eso es algo que a muchos les sonará conocido. Y no es más que eso la arquitectura. ¿Con qué calificaciones se pase esa asignatura para que sea arquitectura? A lo mejor pues la historia tendrá que juzgarlo o lo juzga después de pasados muchos siglos. La verdad, la asignatura la pasamos y somos capaces de resolver esos problemas de nuestros clientes, de resolverlos cabalmente. Tomás Rogelio. Muy bien. Sí, don Roberto Chapa. Normalmente los arquitectos batallamos mucho para explicar ahora en términos filosóficos, pero me llama mucho la atención que lo
hecho, la modernidad nace con un pensamiento cartesiano que fue el pienso, luego existo. El pienso es lo que derivó durante todos estos siglos, particularmente hasta el enciclopedismo, el llamado racionalismo. El racionalismo pretendía tener una libertad absoluta con respecto a su dominio, conocimiento del mundo. Entrado ya a nuestros tiempos, empieza a verse que el ser humano no es más una pequeña parte dentro de un vasto cosmos. Y se invierte la premisa cartesiana, lo que se llama la inversión cartesiana. Existo, luego pienso. El existencialismo fue justamente eso, el tratar de ver la existencia humana como un producto de las circunstancias que el ser humano tenía que vivir. Me llama mucho la atención que los arquitectos constantemente caemos en esos términos de tratar de atacar el solipsismo, pensando que la libertad absoluta nos lleva a una especie de aislamiento individual, desconocer nuestro compromiso con respecto a la sociedad en la que vivimos. Mi pregunta es esta: ¿de qué manera consideras tú que este compromiso, entiendo que no hay una libertad absoluta en la obra, sino es una libertad comprometida como pretendían los existencialistas, ¿de qué manera se puede reflejar esto en una obra particular y cuando una obra abusa del egocentrismo de su creador? Bien, en la medida en que, por principio de cuentas, yo considere las cuestiones que son determinantes del programa o de las necesidades del cliente, en la medida en que yo cumpla con esos requerimientos, a mi juicio, estoy de alguna manera ya tomando ese compromiso con el cliente en el nivel básico. Evidentemente el compromiso no se agota con los requerimientos del programa o con las condicionantes estructurales o las reglamentaciones municipales o las consideraciones de algún tipo que tienen que ver con el entorno, sino que efectivamente el compromiso también se puede y se debe establecer en nuestro caso, no solo con los aspectos que tienen que ver con la arquitectura y con la historia de la arquitectura, sino también con la cultura y, por qué no, definitivamente con la filosofía, que en principio pues es también el soporte cultural el soporte de la cultura. Yo pienso que efectivamente esos compromisos es mucho más difícil determinarlos o expresarlos, pero sí pueden en determinado momento influir o pueden encontrarse algunos rasgos o algunos elementos que en conexión con la historia o en conexión con alguna convicción personal pudieran expresar este tipo de pensamientos. Sí. Para terminar la idea, yo siento que nadie es ajeno a una tradición. Todos estamos inmersos en nuestra historia personal y social. Incluso los progresistas contra los conservadores, los progresistas tienen una tradición que es la que selecciona para llevar a cabo sus pensamientos, sus acciones y su obra. Los conservadores eligen otro tipo de tradición. Es decir, todos tenemos necesariamente que partir de algo que ya existe previamente en nuestros actos individuales. O sea, libertad absoluta no existe. Pero, ¿qué es lo que posibilita que un individuo y otro individuo seleccionen parte de esa tradición? Yo creo que el mismo mundo es bastante contradictorio en su composición, me refiero al mundo cultural, que permite ambos tipos de expresión. Sí, y con mucha validez. Con mucha validez. Justamente es a lo que quiero llegar. La obra arquitectónica es ahorita, puede ser tan variada que todos los puntos de vista pueden ser válidos en un momento dado. Yo creo que lo único que significa para todos los arquitectos es que nuestro lenguaje personal y nuestra expresión individual tenga congruencia con nuestro modo de pensar. Es decir, no debemos desechar opciones distintas, sino que tenemos que ser simplemente congruentes con nuestra manera de pensar y expresarlas en una obra.
Bien, ¿te estás refiriéndote, Roberto, desde el punto de vista plástico? Sí, por supuesto. Bien, yo pienso que desde el punto de vista plástico, la cultura contemporánea definitivamente nos lleva a tener que abrir enormemente el abanico. La cultura es global, o sea, no podemos hablar de que pueda haber una exclusiva forma de manifestar la plástica. Y considero que en ese sentido, pues, tenemos que estar abiertos definitivamente a muchas cosas, y muchas veces tendremos que diseñar en otros lugares que no son el propio lugar de origen, y aún así debemos de ser congruentes con lo que nos encontremos, con lo que nos encontremos allá, ¿verdad? Para mí es importante que nosotros visualicemos el problema, resolvamos el problema, y también seamos capaces de preguntarnos y de replantearnos a nosotros mismos nuevas formas, nuevos paradigmas plásticos, que es justamente lo que pienso que puede nutrir o puede alimentar una nueva cultura arquitectónica. Por último, Sí. por favor. Te agradezco. Adelante, por favor. Primero que todo, soy ingeniero, entonces si digo algo aquí, alguna barrabasada en contra de la arquitectura, espero me disculpen, de puros arquitectos. Hemos tenido oportunidad de trabajar con Jorge, y una de las cosas que más me ha admirado y que realmente, tanto es así que ahora aprecio la carrera de mi hijo que está estudiando arquitectura también, es el hecho de tomar una necesidad, que es la necesidad de vivir en un cierto lugar, una obra, una casa, etcétera, y traducir eso en una obra de arte. Yo había tenido oportunidad de trabajar antes con otros arquitectos y nunca lo había vivido, el cómo, o sea, resolviendo la necesidad del cliente, una necesidad específica, se puede crear una obra de arte, y después es la que se crea como producto. Yo creo que requiere muchísimo esfuerzo por parte del arquitecto en tratar de entender esas necesidades del cliente y llevar esas necesidades o resolver esas necesidades en un fondo de una obra de arte, y pues hay muchos arquitectos muy buenos, cada quien tiene un estilo particular, así como artistas hay muy buenos, pintores hay muy buenos, y cada quien tiene una obra particular. Yo creo que uno de los retos más importantes que tienen los arquitectos es precisamente el saber entender esas necesidades, resolverlas y ayudarle al cliente a resolverlas y a pensar en las circunstancias que no haya pensado, y a la vez crear una forma de arte al darle esa solución. No sé qué tan difícil sea o qué tan difícil el mercado acepte, o el cliente acepte ese poder llevarlo y resolver esas necesidades, ¿verdad? Pero yo sí veo que existe una muy gran oportunidad, y en particular en las obras de Jorge hemos podido, o sea, me ha tocado vivir el cómo sí se puede conjuntar, pero no sin mucho esfuerzo por parte de él, porque me imagino que hay una forma muy mercantilista de verlo, de decir, bueno, esta es la necesidad, esta es la solución, es lo que el cliente quiere, no está bonito, pero pues el señor es el que paga, se acabó y me voy a la siguiente, y maximizo el beneficio de un proyecto. Yo creo que cuando se crea, o sea, se está en el proceso de crear esa obra de arte, requiere mucho más esfuerzo, mucho más tiempo por parte del arquitecto, pero al final de cuentas pues el resultado queda, y como usted decía, pues las obras quedan para la posteridad y para que la gente realmente mejore el ambiente en el que vive. Sí, claro que sí. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, adelante, por favor. Yo tenía una pregunta de la pregunta. ¿Por qué está marcada la diferencia de lenguajes arquitectónicos entre sus edificios públicos y sus edificios privados en estas casas? Pienso que también en cierta manera emerge de dos elementos fundamentales. Uno es la complejidad funcional, que de alguna manera en nuestro siglo es inusitada. Por eso por lo menos los espacios, los interiores de los espacios habitables son bastante conservadores. Entonces, por un lado es ese problema de que en la época contemporánea lo que tenemos son funciones mucho más complicadas. Y desde luego también son los materiales.
el lenguaje de los materiales, el lenguaje que te piden los materiales, pues es diferente, el cristal, el acero, el concreto. Y en ese sentido me gusta potenciar las cualidades de los materiales. No es una respuesta a lo mejor demasiado elaborada, pero creo que es práctica. Muy bien, sí, Rogelio. Bueno, y finalmente las esferas son confesiones, referencias. Es la firma. Rogelio, es todo, pero también tiene que ver con esa. Yo pienso que el concepto de la plástica contemporánea es esférico. Lo maneja muy bien Botero, por ejemplo. Muy bien, pues la arquitectura definitivamente es algo muy complejo. La arquitectura maneja demasiados componentes. Por mencionar algunos, el espacio, la estructura, la forma, la función, el estilo. Pero a la vez la arquitectura es un objeto cultural y como es un objeto cultural lo determinan los aspectos de lugar, de temperatura, de clima, su trasfondo histórico y toda la transferencia de personalidad que el humano le transfiere al objeto. Entonces, es muy difícil entrarle al toro por los cuernos cuando se nos presenta una ponencia, porque son muchas las posibilidades hasta para hacer una pregunta es difícil, porque hay apartados en materiales, técnicas constructivas, estructurales, propuestas formales, construcción de identidad, etcétera, etcétera. Sí, estamos ante un fenómeno muy complejo, pero bueno, es la función de la academia precisamente a través de esto irnos acercando poco a poco, y lo que me resta es agradecer la participación de ustedes, a Jorge reiterarle el agradecimiento por la invitación y bueno, que sigamos todos creciendo en la comprensión de este objeto tan cotidiano, que por cotidiano nos parece sencillo y a la vez difícil. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecerle al doctor Armando Flores su excelente conducción del comentario. En segundo lugar, agradecer a Jorge, la excelente muestra de tu trabajo, Jorge. Creo que también ya te saltaron varios toritos a la palestra. Yo, como comentario personal, nada más te diría que me encantó tu obra por una cosa muy sencilla: nunca deja de tener una búsqueda, ¿sí? Y muchas gentes tienen su personalidad muy asentada, donde la búsqueda es lo que menos les importa. En tu caso se ve diferente, porque eres un arquitecto, un creativo, pero también eres un místico, y se notan las vencidas en las casas, habitaciones, en los edificios, no importa. Lo que estás manejando se me hace excelente. Has demostrado que en los diferentes lenguajes de expresión de la arquitectura, pues la sabes mover, ¿verdad? Y como cierre, pues se me ocurre decirte que así anduvo correteando Picasso y por eso llegó tan arriba, no sé. Bueno, Jorge, pues a nombre de todos los académicos queremos entregarte este pequeño presente, que es en agradecimiento de tu participación a tu gran ponencia aquí con nosotros. No cabe duda que la arquitectura es reflejo de la cultura del hombre, y una cultura siempre es un proyecto. Con el tiempo esa cultura se conforma con la imagen que tiene de sí misma. En la definición de esa imagen, nosotros los arquitectos hemos participado y deberemos seguir haciéndolo, ya que de esa manera renovaremos la cultura y nos renovaremos a nosotros mismos. Les deseamos que tengan unas felices fiestas y un mejor año 2001. Los esperamos en la sesión de febrero del año que entra. No falten, contamos con ustedes. Muchas gracias. Nosotros nadie agradeciendo su presencia, deseándoles una muy feliz Navidad y un mejor año 2001, y esperándonos, como decía el arquitecto Juan Carlos, en febrero con ustedes, en enero, debido a la
región, pero estaremos esperándolos en febrero. Nos dará mucho gusto verlos por aquí. Doy por cerrada la sesión y les agradezco su presencia. Muchas gracias.